Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues continuando aquí con nuestro ciclo de charlas, el día de hoy contamos con la tanatóloga Gloria Martínez Pérez. Muchísimas gracias, licenciada, por haber aceptado nuestra invitación para participar el día de hoy. Y bueno, ella es tanatóloga avalada por el Hospital General de Pachuca y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es terapeuta familiar sistemática, perdón, psicoterapia 13. Tiene una certificación internacional en terapia familiar para el cuidado del adolescente en situaciones de riesgo. Father for Collaborative Solutions, certificación de coaching tanatológico y vida por COTAN, empresarial y vida, entre otros. Y bueno, ella nos va a hacer favor de acompañarnos el día de hoy, dado que ha habido situaciones de duelo en muchas situaciones, en muchas familias y en muchos contextos, y creo que ese es un tema muy delicado que mucha gente o nadie se ha atrevido a hablar. Hemos encontrado un sinfín de cursos en línea y para ayudar y aprender y conocer, pero en la parte de lo que es el duelo tanatológico, eh, no hemos encontrado ese apoyo. Entonces, pues, licenciada Gloria, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, adelante, el micrófono es todo suyo y la pantalla es toda suya. Gracias por la invitación. Es cierto que es un tema muy delicado y que no todos se atreven a hablar de esto. ¿Por qué? Pues porque existe como un rezago en esta parte tanatológica mental. La tanatología viene de la raíz griega y tanatos quiere decir muerte y logos estudio, tratado. Y trata todos los temas que van relacionados con el cambio que va teniendo el ser humano a lo largo de su vida. Y en este tiempo de duelo tanatológico ante la pandemia COVID-19, surgen muchas preguntas en el ser humano sin respuesta. Estas preguntas que va teniendo el ser humano a lo largo de esta situación van quedando rezagadas, van quedando ahí guardadas. El día de hoy esta charla es para tener un poquito más abierto este contexto y esta información para que la podamos llevar a cabo dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de la educación también, porque la tanatología educa, pero también acompaña. Estamos viviendo una situación de pandemia a nivel humanidad donde nos estresamos, donde preguntamos, donde no sabemos si es verdad o qué está sucediendo, y estos cambios se dan en tres aspectos: en el aspecto familiar, social y religioso. Aunado a ello, en el aspecto social, pues se va a ver reflejado en mi negocio, en mi local que yo tenía, y tengo que seguir las normas sanitarias que me indican que tenga yo que cerrar. Muchos negocios han cerrado y ante esto surge una emocionalidad que sale de mi control, que no sé qué hacer. En el aspecto laboral, educacional, pues también, ¿verdad? Muchas escuelas dejaron de trabajar, están trabajando por línea, sin embargo, no hay ese contacto, no hay esa empatía de un humano a otra persona, ¿verdad? No lo hay, estamos aprendiendo a tener ese contacto virtual. Hoy yo lo estoy teniendo con todos ustedes cuando la tanatología es más de acercamiento, más de ver el lenguaje corporal de una persona que ha tenido una pérdida. Y también tenemos que educarnos en esta parte y tratar de llevarle un confort a la otra persona que está del otro lado. Voy a hablar quizás en primera persona para que entienda un poquito la gente. Ante esta situación vivida y de cambios, pareciera que nuestro corazón se rompe y no sé qué hacer, porque mi negocio, en lugar de producir, pues está estancado. ¿Y para dónde? ¿Hacia dónde voy? Y todos están así. La humanidad se paró. Los trabajos, la educación, las relaciones familiares,
Los fines de semana que iba yo con mis abuelitos se detuvo. Tenemos que cuidarlos. Los viajes, los proyectos, todo eso se quedó como pasmado. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay? Mi libertad como ser humano. Y empiezo a entrar a un proceso de shock, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque siento que algo me está sucediendo. Hay estudios científicos que se han hecho ante un shock, el corazón se rompe porque es un músculo y nadie lo puede reparar más que la misma persona, viviendo varias etapas. Ante todo ello, hay redes de apoyo como es la tanatología para poder sanar estos procesos que estamos viviendo. La primera etapa es la negación. No puede ser, a mí no me puede estar pasando. Estas etapas son antes, durante y después de que termine toda la pandemia, porque volveremos a recomenzar. La negación se va a dar ante alguna circunstancia que venga a afectar mi negocio, mi escuela, mi salud, o de algún familiar que esté internado, es que no puede ser, él no tiene nada, los médicos se equivocaron, él entró bien y salió mal, o me entregaron las cenizas. ¿Qué tengo yo que hacer ante eso? Es un shock. Ante este shock es un expediente que yo tengo que hacerme cargo de mis emociones. Hay técnicas para atravesar estas carpetas. Sin embargo, la gente no lo sabe y recrimina al personal médico, al personal de la salud, al gobierno quizás. La negación lleva un tiempo y nos lleva hacia otra etapa con el corazón roto, que es el enojo. Me enojo porque esto no puede estar pasándome a mí, no puede estar sucediendo si yo iba tan bien y ¿por qué? ¿Por qué me está pasando si yo me cuidé? El enojo no lo entiendo o no lo atiendo y se convierte en coraje. Me enojo, me da coraje de lo que está sucediendo y me enojo con los otros, me enojo con el personal médico. El enojo se convierte en ira, en rebeldía. Y digo, yo no voy a atender esta norma sanitaria, yo no me voy a poner el cubrebocas ni mascarilla, esto no es verdad. Y me vuelvo a regresar a la negación. Aquí en esta segunda etapa surgen todas las emociones. Me empieza a doler el cuerpo, los ojos me duelen, ya empiezo a tener peleas en la casa, los víveres se van terminando, y no hay como volver a llenar esos espacios. Y voy a sentir una gran culpa, porque no hice lo que tenía que hacer. Y esta culpa va a ser con todos. O quizás ni siquiera la persona lo va a saber. ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está rebelde? Se rehúsa a una nueva forma transitoria de vida, que es estar en casa, porque quiere esa libertad, una libertad natural. Después viene la tercera etapa, que es la negociación. Yo voy a negociar con el personal médico, yo voy a negociar qué sí puedo hacer en esta situación. Si puedo entrar a ver a mi familiar que está hospitalizado. Si puedo abrir mi negocio por horas. Las escuelas que se dedican al coaching o a educación, dependiendo de las ramas, pues también van viendo qué redes de apoyo pueden hacer para una orientación y una salud mental. Negocian con su fe. Esta tercera etapa es muy vulnerable porque a veces no hay tiempo, no tienen tiempo. Y pareciera que ayer es hoy y hoy es mañana. Y es muy fuerte. Y el corazón como que se va expandiendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me puede decir la verdad?
y queda ahí una pregunta sin respuesta. Y entramos a la asimilación. Yo empiezo a asimilar que tengo más de 2 días sin abrir mi negocio, la escuela no está siendo abierta, mi familiar sigue en el hospital, los víveres se acabaron, y es verdad que estamos pasando todo esto, que existe en todo el mundo. Estoy en la asimilación y me regreso y digo, no puede ser, no puede ser, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto encierro? ¿Por qué tengo que andar así? ¿Por qué no puedo salir? Y empieza ese diálogo interno en un shock personal, pero también con el rol familiar. Viene la aceptación. En la aceptación no quiere decir que yo esté bien, no quiere decir que yo ya acepté esto que está pasando, no quiere decir que ya acepté que mi negocio quebró, que mi familiar murió, que estoy enferma, que me contaminé. No, esta es una etapa muy fuerte, donde va a haber depresión, donde va a existir lágrimas, donde va a haber pérdidas generales. En esta etapa tengo que ir hacia adentro, hacia ese corazón roto y ver qué está sucediendo, porque este cuerpo, que es biopsicosocial, está capacitado para atravesar este tipo de cambios humanitarios. Y hay sistemas operativos internos que hay que renovarlos, fortalecerlos, como es uno de ellos. Todos son importantes, pero uno de ellos es el sistema inmunológico, que tenemos que alimentarlo y ver esta situación que estamos viviendo como una oportunidad de hacer altos en la vida. ¿Hacia dónde iba mi negocio? ¿Hacia dónde iban mis pensamientos? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo actuaba yo como persona, como hijo, como madre, como abuelo? La vida nos da muchas sorpresas y nunca nos imaginamos que nosotros lo viviéramos. Lo cierto es que cada 100 años existen cambios en la humanidad y hasta que aprendamos muchas cosas, va a cambiar todo. Necesitamos cambiar nosotros de pensamiento, fortalecer todo nuestro equipo inteligente, el sistema endocrino, el sistema central nervioso, porque los cambios siempre son constantes y se dan allá afuera. Sin embargo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a entrar en una crisis existencial o voy a aprender de esto? La tanatología es educadora. Ayuda a paliar tu duelo. El duelo no se puede evitar. Nadie puede evitar tu duelo. Y es sano vivirlo, porque te va a dejar un gran mensaje. Hoy todos tienen una herida. Y esa herida va a ir cerrando a través de estas etapas del duelo, siendo consciente de qué piensas, qué estás haciendo. Curiosamente, hoy, con esta contingencia, todo se detiene. El carro, la ropa, el maquillaje, el trabajo, las expectativas, los sueños. Y la gente lo mira desde algo traumático, por eso se llama trauma. Lleva un proceso, porque esto nos va a traer una gran educación para que valores muchas cosas. Y lleva un tiempo. Todos los seres humanos que habitamos en la Tierra, cuando llegamos, tuvo un trabajo. Y es tan bello hablarlo desde ahí. Estoy hablando de las etapas del duelo, ahora de una forma diferente. Todos los seres humanos cuando llegan, ese trabajo
se llama parto, trabajo de parto. Y cuando una persona se llega a contaminar o a concluir su ciclo, se llama trabajo de partir. Vean qué hermoso. Tenemos que saber y reaprender, porque todo lo sabemos, está ahí en nuestro interior, que somos mortales, que somos vulnerables y que habrá cosas que tenemos que pasar y tenemos que aprender a cerrar ciclos y que esos ciclos se conviertan en una bella cicatriz y esas cicatrices hagan de nosotros que seamos genuinos, que seamos diferentes, que tengamos ese crecimiento, esa sabiduría como ser humano. Todas estas etapas son muy valiosas porque son grandes maestros. No es fácil. Sin embargo, fuimos diseñados para atravesarlas. Después de estas etapas tan dolorosas y que hemos ido abriendo cada una de ellas, preguntándonos qué voy a hacer ahora que salga, cómo voy a incrementar mi negocio, cómo voy a tener mis relaciones con los demás, viene la última etapa, que es la resiliencia. ¿Qué es esta parte? ¿Qué significa este nombre? Ser resiliente es volver a tener la capacidad, la fuerza de levantarme después de mis pérdidas, después de mis procesos, de mis quiebres, si es algún negocio. Porque si bien es cierto, la tanatología no nada más habla de muerte, de jubilaciones, de secuestros, de culminación de un ciclo a otro, un divorcio, una pérdida de un órgano. Tengo que aprender a ser resiliente. Y la resiliencia me va a enseñar que puedo renovarme y ser diferente desde adentro, desde mi corazón. A veces me pregunto por qué no cambia esta situación, por qué ya no nos dan la orden que salgamos. Quizás no sea el momento. Quizás hasta que yo esté preparada voy a salir y voy a sentir esa fortaleza desde mi sistema inmunológico para aprender a convivir con ese virus que va a ser empático, pero hoy su naturaleza humana, su naturaleza, viral, es de ataque. Algo nos está enseñando, porque siendo tan pequeñito, ¿cuál es su naturaleza? Y nosotros estamos aprendiendo de ello. Siempre, siempre aprendemos. Este ciclo es temporal, nada es para siempre. Lo que sí es para siempre y siempre va a existir, que el momento del nacimiento y el momento de concretar un ciclo del ser humano, eso vamos a estar ciertos que así va a ser, siempre va a ser, no sé cuándo, pero va a ser. Hoy tenemos que fortalecer nuestros lazos de amor, nuestros lazos de empatía, de ser cuidadosos con el planeta, con los animales. Quizás digamos, pero los demás no lo hacen. Yo me pregunto, si yo lo hago, uno va a hacer la diferencia. No podemos cambiar a los demás, tenemos que cambiar nosotros. Si yo quiero que pasen cosas diferentes desde mi hogar, desde mi persona, tengo que empezar a hacerlo. Y precisamente en este momento de pandemia es una oportunidad de aprender cómo actúa la salud mental, cómo actúan las clínicas, los hospitales, los médicos, cómo actúa un virus. Aprender. Y de esa manera voy a ir evolucionando como un ser humano. La resiliencia es la puerta
que cierra todo el pasado y abre una nueva oportunidad en tu vida donde subes a un peldaño distinto desde la soledad. La soledad no es mala. La soledad es una virtud teologal. Se ha discriminado porque se habla de ella como si fuera un vacío existencial. Y el vacío existencial es precisamente por no atender el miedo. Y el miedo es un amigo, es como la noche que pasa dejándote un mensaje. Y en esta etapa estamos teniendo miedos y los abrazamos y no aprendemos de él. Y el miedo dice, cuídate, pon atención en el mensaje que te están dando la Organización Mundial de la Salud a través de los profesionales. ¿Qué te dicen? Y de esa manera voy a ir hacia la soledad, donde la soledad me está diciendo desde adentro qué tengo que hacer. Y la soledad no está sola. Viene con aquello que tú no tienes en este momento y que preguntas y que no tienes respuestas. Si yo quería ir a mi religión, a la mezquita, a la casa de Dios y no puedo, tienes que ir hacia adentro para despertar esa parte espiritual y darte cuenta que desde la soledad interna como virtud está la fe de que esto es transitorio, va a pasar. Con humildad, con obediencia. Tener la caridad, la empatía con los demás, porque quizás haya personas que no tengan que comer. Y la obediencia, desde el amor, desde la fe. Quizás no habías escuchado cómo habla la tanatología a través de un ser humano. Esta parte fue diseñada, fue estudiada por la ciencia médica, es rama de la medicina, para atender aquellas situaciones que atraviesa el ser humano y que no hay un aparato que lo pueda reflejar, que lo pueda calcular, porque es adentro. Hoy ya se están llevando sesiones de tanatología en los hospitales de tercer nivel y en Pachuca, en el Hospital General, en Pachuca, Hidalgo, México. Adentro está la solución. Hoy, en este momento de pandemia, tenemos que fortalecernos, tenemos que hacer esos lazos internos con todos los sistemas operativos y los vamos a contagiar hacia los demás, al hijo, al esposo, en mi trabajo de forma virtual. Y vamos a salir adelante y vamos a volver a retomar el timón de nuestro barco con los tripulantes en nuestro camino y decir, lo logré, estoy aquí, voy a continuar, sabiendo y aprendiendo que soy mortal, que pueden suceder cosas de las cuales yo voy a aprender. Y todos los problemas que están aconteciendo, todos los problemas que están surgiendo aunados a algo, a un evento mundial, se van a convertir en oportunidades de crecimiento. Toda situación vivida, muy compleja, muy fuerte, se convierte en un aprendizaje. Y ahí es donde se hace un cambio humano. Si nos damos cuenta, el ser humano se hermana ante el dolor. También se hermana ante la frustración y pareciera que se comunican entre sí. Y tenemos que aprender lo positivo. Tenemos que aprender a ser diferentes, a actuar desde el amor. Y que ese corazón se convierta en uno solo, que vibre en armonía
desde donde tú estás. Yo sé que me estás escuchando, yo sé que estás yendo a tus archivos y estás abriendo tus carpetas de todas las etapas que has vivido. Y hoy estás acomodando como un cajón. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Y qué quieres enviar a un área de reciclaje? ¿Cuándo vas a poner un alto? ¿Cuándo vas a atreverte a pasar estas etapas de negación, enojo, negociación, asimilación? Darte el permiso de fluir, darte el permiso de sacar lo negativo, aceptando lo vivido y renovándote, cerrando una historia y creando escenarios diferentes. Recuerda que tú eres el protagonista de tu historia. Es cierto, traes una historia divina. Sin embargo, en ese escenario de donde te encuentras, ¿qué quieres que pase? Y dejar de centrarte en lo que está sucediendo allá afuera. Allá se están ocupando los medios de salud. ¿Y tú qué estás haciendo? Hoy yo los invito a que hagamos una reflexión desde donde tú estás, de forma colectiva, de forma personalizada, desde tu interior. Y te preguntes a qué veniste, con quién cuentas y quién eres. Y las respuestas te van a traer gran felicidad, gran amor y a ser empáticos con todos los que te rodean, con tu familia, con la parte social, y te des la oportunidad de volver a regresar. Quizás si tienes alguna filosofía religiosa, el tiempo se detuvo por algo y hoy es momento de actuar. Todos venimos a aprender. Hoy tenemos la gran oportunidad de aprender a ser resilientes y vibrar en el amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por sus palabras. Creo que tiene todo de verdad, todo lo que ha mencionado. Eh, lo hemos ido analizando todos poco a poco, yo creo que de manera detallada y de manera muy íntima, cada una de estas etapas de duelo, porque nosotros al hablar de este tipo de situaciones pensamos que es el solo hecho de perder a una persona, pero en realidad, como bien lo mencionaba, ahorita yo creo que lo que más nos está afectando es la parte de los negocios, de las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas que han estado sufriendo. Y es verdad, cada una de las palabras que usted dijo de cada uno de los procesos es muy cierto y eso es algo que seguramente todos o muchos estamos viviendo en este momento. Es muy difícil aceptar que un negocio que yo abrí con muchos sacrificios, con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, mucha ilusión, de un día para otro se venga para abajo y que no puedo hacer nada. Hay un sinfín de personas que hemos visto en el día a día, por noticias, por videos, por todas las redes sociales, de la manera en cómo están sufriendo por esta situación. También es muy cierto lo que menciona sobre acerca de los cambios que tenemos que hacer empezando por uno mismo. Eso es muy importante, el hecho de ver qué tengo que hacer, aceptar lo que está pasando y ver qué es lo que realmente yo tengo que hacer, cómo tengo que cambiar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar. Eso es muy importante. Y también lo que mencionaba de que nosotros no podemos cambiar a todos. Muchas veces queremos que las personas sean
como nosotros queremos que sean o como nosotros somos. Y eso es imposible, prácticamente imposible. Yo no sé si dentro de sus actividades o su experiencia tenga usted algo que comentarnos respecto a eso de las personas que quieren cambiar a otras personas. Bien, la gente que quiere cambiar a alguien es porque ella no ha concluido esos cambios. Es como una palabra un poquito compleja. Como yo no lo hago, quiero que tú lo hagas. Y surge como una parte de espejo. Yo me veo reflejado en la otra persona. Como yo no lo puedo hacer, quiero que tú lo hagas. Sin embargo, somos observadores diferentes. Yo observo que tú no lo haces, pero eso yo lo creo en mi mente. Yo no sé tú cómo pienses. Y nos desgastamos en querer cambiar a los demás. A veces como que cambia, pero en realidad es porque esa persona quiso cambiar, no porque tú le hayas dicho. Entonces, esta parte, más bien nosotros somos, ¿qué estoy viendo en ella? Que yo no he trabajado en mí. Yo lo tengo que trabajar desde mi interior para que se vea reflejado en la otra persona. Muy bien, sí, porque eso pasa muy frecuentemente en las relaciones de pareja. Eh, Les van pidiendo que cambien una cosa o la otra. Es muy interesante lo que usted menciona en este momento, porque si lo analizamos un poco y lo reflexionamos, yo creo que está totalmente razonable la respuesta. No nos aceptamos, muchos de nosotros no nos aceptamos tal cual somos y entonces es donde viene esa situación. Y bueno, hablando de resiliencia, ¿cómo podemos hacer nosotros en este momento que las personas identifiquen el grado tan grande que tienen de resiliencia? Y yo digo que identifiquen porque después de tanto tiempo que llevamos con esta situación y que parece que no va a acabar nunca, hay muchas personas que se quiebran, divorcios, suicidios incluso. Las personas no se dan cuenta lo resilientes que son y tan lo son que el día de hoy están aquí, siguen buscando cómo luchar, cómo dar de comer a su familia, cómo conseguir dinero, están pensando en cómo mejorar su trabajo, encontrar un nuevo trabajo, etcétera. Pero las personas no nos damos cuenta de esa fortaleza que nosotros tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Ante las personas que no saben, también están viviendo un proceso. ¿Por qué? Porque es por desconocimiento o falta de conocimiento que son resilientes. La resiliencia es per se, o sea, está dentro del ser humano. Nada más que no tienen esa educación de saber cuáles son sus capacidades de desarrollo, de empoderamiento, de liderazgo, de poder ser resiliente y transformar el problema en una oportunidad. Porque se cierran, esa persona se cierra y no cree en el cambio. No le gusta ir a psicología o no se junta o no se une o forman una red con alguien que le pueda aportar a un cambio y a saber que es resiliente. Y en cuanto a la pregunta anterior, ahorita regreso con esta, decía, se da en pareja. ¿Por qué hay muchos suicidios o separaciones en este tiempo? Aunado a que las personas se iban a hacer sus actividades, a trabajar y los hijos a la escuela, no había tanta comunicación, tanta observación. Y hoy es una oportunidad, porque yo te observo qué haces durante el día, cómo piensas, cómo ocupas tus espacios, desde los niños, qué música escuchan, hasta el marido. ¿Y qué sucede? Que la mujer o el hombre quiere cambiar al hijo y quiere cambiar al marido. Y ahí se da esa fricción. El hombre no puede cambiar a la mujer, ni la mujer va a cambiar al hombre. Va a aprender a vivir en pareja y si pretende hacer este cambio, se va a fracturar la relación.
porque el niño tiene que tener un desarrollo, hay que enseñarle valores y tener un rol dentro de la familia y también un rol como esposo, aunque los dos trabajen. Pero no pretendan cambiar, no se debe de pretender cambiar al otro porque son de la misma especie. La mujer piensa como mujer y el hombre piensa como hombre. Son diferentes. Y cada uno es como una naranja completa y esta es una naranja completa. Nada más que por los sistemas de creencias hacen que yo piense que tengo que tener mi media naranja. Y cuando mi media naranja se va, yo sufro porque se lleva parte de mí. Hay que aprender a que somos una naranja completa y a desarticular los sistemas de creencias. Es que yo creo que tiene que ser así. ¿Por qué los sistemas de creencias? Porque está la familia, la parte social y la parte religiosa. Si la gente se casa por un vínculo religioso, pues hay las normas que te dicen, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, aunque ustedes tengan problema. Entonces, desarticular los sistemas de creencias, atravesar los duelos que tengas cuando ya la pareja no se comprende. Sin embargo, ahorita pareciera que todo o mucha gente se quiere divorciar. No, esta es una oportunidad para ver qué necesidades hay en un hogar, desde un jabón hasta la alimentación. Y qué necesidades tenemos como seres humanos en cuanto a comunicación. Y dar un espacio que él pueda trabajar en su computadora, el hijo, el esposo y yo también. Y juntarse. Porque lo vemos desde afuera y empieza el gran conflicto. Y en cuanto a la resiliencia, eso va dentro de nosotros. Tenemos que aprender. Esto que pareciera nuevo, pero nuestros ancestros, ¿cómo se sanaban? Hay herramientas muy valiosas como paliar el duelo a través de la aromaterapia, musicoterapia, la logoterapia, buscarle un sentido a tu vida después de las pérdidas, llámese de negocio o personal. La ciencia ya se abrió a estas herramientas que tienen mucho éxito en las personas. El poder hablar con alguien, ir a apapacharlo, ser como una oreja gigante para el otro, escucharlo. Lo que pasa que como el ser humano es lingüístico, pues quiere hablar y hablar y no deja al otro que exprese y no escucha qué le está pasando. Tenemos que aprender a que él solito, sin que le sugiéramos y demos una orden, sin juicio, que surja la renovación desde su interior y aprenda a ser resiliente, así como los animalitos que se lamen sus heridas y continúan el camino. Y el ser humano, como es lingüístico, está acostumbrado a hablar, a debatir y no a sacar nada de ese debate muchas veces, sino la separación. Sí, claro, muchas gracias. También otro punto importante que mencionó usted durante su charla era el hecho de darnos permiso de sentir todo lo que sentimos y aceptarlo y superarlo. Eso que usted mencionó es muy importante. Sí, darnos permiso porque no, pareciera que nos quitamos. ¿Cómo vamos a aprender como ser humano y vamos a evolucionar si nos resistimos a esa situación? Tenemos que darnos el permiso. Voy a poner un ejemplo en cuanto a una persona fallecida en hospital, que ya no la vi, que me la entregaron en cenizas y yo vi que entró bien. Primero, pues es la negación, ¿verdad? Como lo explicaba. Pero yo me voy a dar el permiso de hacer un alto y que fluya primero ese dolor, dejar que, como una herida, que sangre. Y ver si no tiene vidrios, que no se contamine. Y las heridas son de adentro hacia afuera. También las pérdidas o las muertes son así. Voy a vivir todo el proceso, pero me voy a dar el permiso de recordar cuál era mi relación con esa persona que ya no está.
que murió. Si yo me doy permiso, no va a entrar en un proceso de muerte porque no lo vi de forma crónica o patológica o congelada, porque no vi el muerto, porque no tuve tiempo de hacer las exequias, los rituales de acuerdo a mis tradiciones. Y esto hace que yo entre o la herida se haga todavía más grande. Yo tengo que darme el permiso. ¿Cómo me lo voy a dar? Haciendo silencio, guardando silencio. Todo va a fluir a través de un pensamiento, voy a sacar ropa, la voy a poner ahí del muerto, voy a hacer una oración dependiendo de mis creencias, y ese es un permiso que te estás dando, dándome el permiso de reflexionar ante una situación de secuestro. ¿Por qué? Porque si yo me doy permiso de guardar silencio, no me van a matar. ¿Qué enardece a otra persona? El conflicto verbal. Dice el esposo, ya cállate, está repitiendo lo mismo. ¿Qué dice el secuestrador? Si sigues hablando, ahorita te corto una oreja. Tenemos que aprender a darnos permiso de guardar y también algo bien importante, darme el permiso de dejar que el otro se marche, el que se murió. Porque ya se murió, ya está, hicieron los trámites, pero tú no lo dejas ir. Ya te divorciaste, pero tú no te das permiso de cerrar un ciclo y que algo nuevo venga a tu vida, que venga una renovación. Porque no nos damos permiso. Hay que aprender a dar permiso para que el otro se marche. Cuando están en casa y están en el trabajo de partir, hay que dar, muchas veces no se van y dicen, ¿por qué no se va? ¿Por qué no conocemos esa parte finita que está en nuestro interior? Y el otro no quiere cosas que ya no le sirven. Lo que quiere es que tú le des permiso de retirarse. ¿Por qué? Porque le decimos no te vayas, no me dejes. Y esto es un obstáculo. Y tenemos que darnos permiso nosotros de manifestarle paz y tranquilidad y darle permiso de que se retire. Y eso es un acto de amor. ¿Por qué no nos damos permiso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me atrevo a darme permiso? Porque es algo para mí, es algo bueno para mí que me va a hacer bien y sin embargo no lo hago. Esa parte que manifiesta maestra es por 3 aspectos: el familiar, social y religioso. El familiar, porque ¿qué va a decir mi mamá si sabe? ¿O qué van a decir que yo le estoy dando permiso? Y entro en pánico, entro en miedo. La parte social, pues porque saben, en cuanto a un matrimonio, saben que, pues que somos la pareja ideal, que todo muy bonito, y entonces yo no me doy el permiso de divorciarme, aunque yo esté aquí viviendo una situación complicada, no lo acepto y no me voy a dar el permiso porque tengo miedo. Surgen los miedos. Y la religiosa igual, dependiendo de la filosofía, pues nos enseñaron. Parece que nuestros sistemas de creencias nos domesticaron a que tú tienes que quedarte ahí, tú tienes que estudiar lo que yo te digo y no a dejar que fluya lo que tú quieres en todos los ámbitos. Y van surgiendo los miedos. Lo cierto que los miedos son oportunidades de crecimiento, pero nadie tiene la verdad. Nadie te va a decir cómo tengas que actuar. Eso lo tienes que descubrir. Pregúntate si donde estás te sientes bien, te sientes escuchada, te sientes valorada como hijo, como hija, como esposa, como abuelita. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te entrega, qué te aporta ese núcleo familiar? O tienes que aprender a cerrar ciclos, y el aprender a cerrar ciclos, entras en un proceso de duelo, de inconformidad. Claro, sí, claro, tiene toda la razón. Bueno, le voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí. ¿Sí? Hay un comentario de Cristina, de la doctora Cristina de Jesús Galindo, dice, gracias, excelente charla. Y también está aquí una pregunta que dice, licenciada Gloria, ¿qué nos recomienda para enfrentar el cambio que viene en la nueva normalidad?
Me refiero al cambio que viviremos al convivir en sociedad. Ok. Ese cambio va a ser de forma individual, personalizada. El que hayamos tenido una oportunidad de hacer altos no quiere decir que todos van a evolucionar, como si fuéramos piezas en una misión. Todos tienen que hacerse esa pregunta: ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión aquí en la vida? Y la sugerencia es aprender primero a estar contigo. ¿Qué quieres hacer diferente allá afuera cuando salgas del barco? ¿Qué quieres hacer diferente? Yo no lo puedo marcar como oponente. ¿Por qué? Porque si no el cerebro graba y dice: yo a fuerzas tengo que hacer esto y no me funcionó, porque lo que para mí me funcione, quizás a ti no. Pregúntate qué tú quieres decir, qué tú quieres experimentar con este cambio global que se está dando. Quizás hacer ejercicio, ser más tolerante con tus relaciones interpersonales, tener un autocuidado mental, porque para mí los psiquiátricos no deberían de existir, aunque estudié una parte de salud mental para ver las patologías. Todos los que están en el psiquiátrico es porque no supieron abordar lo que estaban pasando. Y la información ahí está, hay que escombrar. Pregúntense qué quieren lograr allá afuera, hacer cosas diferentes. Hacer ejercicio porque se va a segregar endorfinas, dopamina, serotonina, que es de la alegría, en lugar de acudir con el psiquiatra. Esa es una de mis sugerencias, el deporte. Y desarticular las creencias que te limiten y te impidan ser feliz, porque todo el ser humano vino a la tierra a ser feliz. La clave es la actitud que yo debo de tener cuando yo salga de esta circunstancia. Claro, claro que sí. Y bueno, una última pregunta. Dice, la solución está dentro de mí. ¿Qué debo hacer para, perdón, repito la pregunta. La solución está dentro de mí. ¿Qué debo empezar a pensar para lograrlo? Ok, muy interesante esa pregunta. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que llevó a cabo esa pregunta, todo se empezó a mover en su cabeza, todo. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, todo empieza a través de un pensamiento. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el emocional, donde aprendes todas las reglas, donde todos los sistemas de creencias, aprendes a leer, una carrera, etc. Y pareciera que eso soy. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿qué estudiaste? Yo me siento muy orgullosa cuando me dicen señora Gloria, porque yo tengo 5 carreras. A mí no me gusta que me digan, es que eres esto. A veces me dicen doctora, a veces me dicen maestra, porque soy maestra de inglés. Sin embargo, la universidad hizo un cambio porque me dijo que no podía ser maestra porque ha evolucionado la educación y ahora eres máster, ¿no? En una materia. Y yo soy maestra, pero de los años 80 en inglés. Entonces me hace el cambio con el poder que tiene y la autonomía y me pone profesora. Todo eso fue parte de mi historia. Hoy soy esto. Todo empezó a través de un pensamiento. Y el hemisferio derecho es el creativo. ¿Qué quieres tú hacer el día de hoy? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo, de acuerdo a la pregunta que tiene esta persona, a través de un pensamiento? ¿Cómo te quieres ver para que generes esos neurotransmisores en el hemisferio derecho a través de la glándula pineal y se dé el cambio? Porque el cambio está dentro, no está afuera, está dentro. Por eso dicen los médicos, ¿cómo le hiciste? Esta persona tiene una actitud diferente y salió adelante. Ahorita las personas adultas mayores que han superado este virus, ¿por qué? Porque todo fue a través de un pensamiento, porque ellas se dijeron, yo quiero vivir, yo quiero ver a mis nietos, a mis bisnietos, todo empezó a través de un pensamiento.
Tenemos que sentarnos, como arrastrar el lápiz y decir qué yo quiero que pase. Y aprender a confiar, porque a veces dicen, no, es que no, ya para qué. No, sí se puede. Mientras tú estés vivo, se puede lograr algo para tu satisfacción personal. Todo empieza a través del pensamiento. A través de un pensamiento se genera un anteproyecto, el cual el número 2 se convierte en un proyecto de vida. Y el número 3 en un ideal, en tu objetivo. ¿Cómo quieres verte en 5 o 10 años? ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quieres que pase en tu vida? Entonces desde ahí se empieza, desde un pensamiento. Ok, muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos aquí. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias La a usted. información que nos dio fue muy interesante, fue muy fructífera. Yo creo que para todas las personas que estuvimos aquí escuchándola, nos deja mucho que reflexionar, mucho que pensar y yo creo que mucho trabajo, porque yo creo que todos tenemos mucho en qué trabajar en cada uno de nosotros. Y bueno, Muchísimas pues no gracias. me queda más que agradecerle, muchísimas gracias. No sé si tenga algunos datos de contacto donde las Sí. pudiéramos localizar posteriormente o alguien que desee platicar con usted en otro momento y que pudieran comunicarse por de alguna forma. Aquí está muy bien. Sí, aquí pongo mi contacto, mi correo, donde pueden, si en algún momento lo desean, contactarme. Y pongo la mariposa, porque la mariposa es como la pionera de la tanatología, a través de Elizabeth Kubler-Ross. Hay otros profesionales también que hablan de esto, ¿verdad? La mariposa, para poderla ver tan bella, y en especial la mariposa azul, sufre un proceso de metamorfosis muy doloroso. Sí, sí, Y sí. ese proceso lo lleva el ser humano a través de sus pérdidas y es muy doloroso, donde nadie puede sanar las heridas, solo a través de ti misma y un acompañamiento tanatológico. Muy Aquí bien, te contacto. muy representativo. Muchísimas gracias. No, no, al contrario, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. El día de mañana vamos a tener otra serie de actividades. Vamos a tener con nosotros a un personal experto en lo que es eh, cuidados y primeros auxilios en casa, que nos va a hacer una plática sobre lo que podemos prevenir en cuestión de accidentes dentro de casa durante este periodo. También vamos a aprender a cocinar un par de recetas muy sencillas, muy fáciles. Y por último, vamos a tener un espacio para los niños para que lo tomen en cuenta. El día de mañana vamos a tener una clase de papiroflexia, es papiroflexia básica, también para tener un momento de trabajo con los niños, de convivencia, de comunicación y de pasar un rato agradable. Pues muchísimas gracias por todo, muchas gracias. Señora Gloria, como yo le digo siempre, muchas gracias por todo. Estamos en contacto, un gusto saludarle y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.